Seguimos con su programa Visión RDN. Hoy tenemos un invitado especial, pero también como comunicador traímos un refuerzo para hacer lo que se llama un featuring en la televisión, que es el licenciado Andrés Terrero, que me va a acompañar en esta entrevista. El invitado especial es el legislador Demóstenes Martínez. Como decimos, el próximo presidente de la Cámara de Diputados, porque siempre es próximo. Siempre próximo. Siempre desde que iniciaron es próximo. Sí. Bueno, un grato placer estar compartiendo con ustedes, Ariel, y esta sorpresa agradable de una persona a quien tenemos tanto afecto como Andrés Terrero. De verdad que para mí un privilegio en tan prestigioso espacio de tanta audiencia nacional e internacional. Así que gracias por esta invitación. Sí, Demóstenes, vamos a entrar en diversos temas. Y el primero es en el Código Penal. En el país han sucedido diversos asesinatos, ya que en lo penal que estamos hablando. Sí. Se puede decir también en serie, porque hay personas que, como fue un ejemplo el joven Chama Chacra, no sé si sabe cuál es el caso, por supuesto, del joven que asesinó la esposa, los niños. Entonces, en otros países del mundo, ese personaje hubiese tenido la pena de muerte, pero no vamos a llegar tan lejos. También en otros países le dan lo que es el cúmulo de pena, porque la ley es rígida y tiene un régimen de consecuencias muy fuerte. Entonces, ¿por qué nuestro Código Penal en ese sentido es débil con personas así? Bueno, no debería ser débil el Código Penal porque desde el año 2000 que el presidente Leonel Fernández sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley para la creación de un nuevo Código Penal, ese código todavía está en el Congreso, pero no puedo decir que ha sido una irresponsabilidad absoluta del legislador porque se ha aprobado en 3 ocasiones. Se aprobó en el año 2006 el Código Penal y era presidente de nuevo, el doctor Leonel Fernández, y lo observó. ¿Sabe cuál fue una de las razones de la observación? El tema del aborto. El presidente Leonel Fernández decía en su observación que solicitaba que los médicos fueran escuchados en relación al tema del aborto. Lo aprobamos de nuevo en el año 2014, el Código Penal. Entonces ya le correspondió al presidente Danilo Medina. Lo observó por una sola razón, el aborto. En el año 2015 volvimos a aprobar el Código Penal. Fue observado de nuevo. La razón, el aborto. Desde mi punto de vista, el aborto ha abortado el Código, como si ese fuera el único tema importante que tuviera el Código Penal. Es un tema altamente importante, la protección de la mujer en relación a las causales con las cuales yo siempre me he identificado con estas causales del aborto. Por eso creo que este es un tema que debería moverlo fuera del Código Penal, para garantizar que 350 tipos penales que tiene el Código, muchos mejorados y una gran cantidad de tipos penales nuevos, puedan entrar en funcionamiento y dar respuesta a las nuevas situaciones que se presentan en la sociedad dominicana. Estamos hablando de un código del año 1884, que en el camino, desde 1844 a la fecha, ha sido modificado en más de 85 oportunidades, lo que ha convertido el actual Código Penal en un código caótico, irracional, que a veces la pena es más alta en algunos casos si tú le das golpe y herida a una persona que si lo mata. Entonces tú dices, no, pues entonces mejor déjame terminar de matarlo para que la pena sea más suave. Entonces es completamente irracional el código que tenemos. Han pasado varios hechos. Por ejemplo, los secuestros, Andrés, eso no ocurría de 20 años para acá. El sicariato, secuestro, hace 20 años, eso era no existía en la República Dominicana y son modalidades nuevas que tenemos. Este caso de la niña Emily Peguero y la irritación que provocó en la sociedad dominicana, las penas que los jueces colocaron a las personas involucradas. Y decimos, con el Código Penal vigente, los jueces no podían hacer otra cosa. Si tuviera el Código Penal vigente, el nuevo Código Penal, que ya lo hemos aprobado tantas veces, las sanciones
tanto a la madre del joven, hubiese sido diferente. Pero vamos a imaginarnos que el cuerpo de Emily no hubiese aparecido, que era la intención. Sí. La sacaron oculta en un saco, la colocaron en una maleta, la movieron del lugar. Sí. ¿Por qué querían que el cuerpo de Emily no apareciera? Porque sin cuerpo no había juicio. No hay delito. Sí. No hay delito, hasta que no apareciera el cuerpo. Pero el nuevo Código Penal que nosotros tenemos prácticamente listo, solamente pendiente del tema del aborto, el nuevo Código Penal dice e incorpora un nuevo tipo penal que es la desaparición forzosa. Si hay prueba de que la desaparecieron ellos, aunque el cuerpo no aparezca, bueno, porque se pueda juzgar. La sanción colocada a la madre hubiese sido no la colocada en los tales momentos, que por cierto, a ella se le colocó la máxima. En otras circunstancias le hubiese tocado por lo menos de 5 a 10 años de prisión sí. Con el nuevo código. Pero ahora lo máximo fue 2. Lo máximo fue 2. El cúmulo de la penaría, la que tú haces referencia, está en el nuevo Código Penal. Está en el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal que no está vigente, por supuesto. Sí, claro, entonces, claro. El proyecto que lo hemos aprobado en cuchumil ocasiones, sí. El cúmulo de la pena está hasta 60 años de prisión. Por ejemplo, sumándole diferentes delitos. Por ejemplo, el caso del chakra, que tú hacías la introducción. Sí. Esa persona que hizo, mató a su pareja. Sí. Eso es un feminicidio. Sí. El nuevo Código Penal, el código vigente es hasta 30 años. El nuevo código es hasta 40 años. Hasta 40 años. Mató a los niños. Sí. Entonces hubo tortura. Entonces cuando tú le sumas la tortura también, se habla de que violó también a una de las niñas, entonces habría que sumarle la violación. Pues va sumando los artículos en lo penal. En lo penal, sí, esa es la nueva propuesta que hay. Se van acumulando los hechos. Probablemente haya usado una arma ilegal para la muerte de... Entonces se le suma también. Claro, la suma puede llegar a 200. Pero nosotros le pusimos un tope en 60 años para no cometer la aberración que vemos en algunos países, Estados Unidos uno de ellos, que condenan a una persona a 800 años de prisión, sabiendo que ojalá yo sí que me condenen a 800 y me garanticen eso de vida, claro, ¿verdad? Claro. Pero le pusimos un tope a 60 años como máximo para tipos de... esos son para superdelincuentes, ¿verdad? Gente que cometen una cadena de hechos criminales. Código con las penas bastante ya racionales establecidas y ojalá, y aprovecho este extraordinario espacio para que nos podamos poner de acuerdo y el tema relacionado con el aborto, poderlo excluir. Yo soy, reitero, partidario de que una mujer, caramba, violada por su propio papá y que en menos de 2 meses no se le pueda dar una oportunidad de decidir ella, es un poco trágico. O una mujer con un embarazo utópico creando una criatura fuera de la placenta, que todos saben que van a morir los dos si no se interviene. Entonces, eso también hay algunas razones para las cuales tomarla en cuenta. Decir que con el tema del aborto hay también un mal discurso intencionado, que dice, bueno, las 3 causales, no son 3 causales, son 2. La causal más importante, que es si la vida de la mujer está en peligro, ya está incluida. Solamente en el nuevo código ya se está incluida. Si la vida de la mujer está en peligro, se puede intervenir, los médicos pueden intervenir a toda confianza sin ningún riesgo. Ya eso está incluido. Las 2 causales que falta es la malformación del feto incompatible con la vida y la otra es la violación o el incesto. Esas son las otras 2 causales que faltan. Veo que a veces tergiversa. Sí. Estamos luchando por el aborto, por las 3 causales. No, son 2 porque la más importante para mí, que tiene que ver con la vida, ya está incluida. Sí. Diputado, usted, primero agradezco la oportunidad que me da Ariel para compartir con usted este programa, de verdad que también le tenemos el mismo afecto. Usted es diputado del año 2006. Así es. Y tengo entendido que todavía sigue siendo presidente de la Comisión de Justicia. No, ya no. Ya cedí esa función. Ok. Sí. Sin embargo, Pero soy miembro de la comisión. Es miembro y además fue presidente por un tiempo. Exacto. Le pregunto, hablando de esto del tema del Código Penal y de todos los problemas que tenemos en la justicia, ¿cuáles otros temas importantes quedan todavía en carpeta en el Congreso Nacional, desde el punto de vista de justicia? Bueno, los códigos prácticamente todos, porque fueron presentados todos los códigos por el presidente Leonel Fernández para una revisión y unos nuevos códigos. Está el Código Civil, que también está pendiente de aprobación, un nuevo Código Civil,
igual del año 1884, vigentes en la República Dominicana del año 1884, pero fueron hechos en el año 1808. Wow. O sea, entraron en vigencia en esa fecha. Sí. Entonces, este nuevo código está actualizado. Se encargó una comisión por decreto que revisó y formuló y presentó una propuesta. Esa propuesta del Código Civil estuvo encabezada por el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán. La del Código Penal estuvo encabezada, esa comisión de redacción, por el don Altañán Pérez Méndez, que falleció recientemente. La gloria del derecho. También está el Código de Procedimiento Civil pendiente de aprobación. En el día de hoy le damos la noticia que una iniciativa nuestra y del diputado Henry Merán se está conociendo hoy precisamente, o se estuvo conociendo esta semana pasada, la ley de alquileres. También una nueva ley de alquileres. Es bastante vieja también. Sí, del año 50 y tanto, la ley de alquileres. Sí. Entonces, también hemos tenido la ley de la fuerza pública, que es una iniciativa también nuestra y del doctor Henry Merán, que también esta semana, pasada, tuvimos conociéndolo. Es decir, hay todavía un manojo de leyes importantes pendientes de aprobación. Algunas, como el jueves pasado ahora, que también tuvimos aprobando la ley de ordenamiento territorial, que es una ley bastante importante. De hecho, ese caso ocurrido en Villas Agrícolas, sí, probablemente con esta ley de ordenamiento territorial no hubiese existido, porque una ley que pone cada cosa en su lugar, y saber que no podemos juntar a una empresa que pudiera tener altos riesgos con viviendas, escuelas, etcétera. Aunque existen normativas en la República Dominicana para que haya una distancia entre una planta de gas o de combustible de la vivienda, pero no existe normativa para que o sea, tú no puedes construir una planta cerca de vivienda, pero sí puedes construir una vivienda cerca de una planta. Exacto. Entonces, todo eso también uno no sabe quién llega primero, si la planta o la vivienda. O la vivienda, exactamente. Entonces, todo eso queda regulado también con esta ley. Cuando yo digo que la aprobamos, es que la aprobamos en la Cámara de Diputados. Claro. Falta todavía el tránsito por el Senado de la República para que sea convertida en ley. Y perdóneme, cuando habló de la ley de fuerza pública, que creo es bueno hablar un poquito sobre eso, porque ha habido tantos problemas ahora con los embargos que la gente hace irregulares, y llegan y le quitan un bien a una gente, y que ya la policía no tiene que entregar la fuerza pública, sino que lo llegan un grupo de jóvenes o de maleantes. Sí. ¿Qué es lo que se está tratando con esa? Excelente la inquietud ahí, Andrés, porque efectivamente con la ley de fuerza pública, ¿qué es lo que pasa actualmente con el embargo? Que tú consigues una sentencia y luego te aparece con un grupo de tigres a desalojar, y se llevan mucho más de lo que fueron a buscar, destruyen, un saqueo, una desconsideraciones extraordinarias. Ahora, esta nueva ley pone cada cosa en su lugar, le da la autoridad a la judicatura, a los jueces, y le da nuevas funciones al Ministerio Público para que sea regulada por el Ministerio Público con fuerza pública autorizada, es decir, con la Policía Nacional. O sea, no puede ya participar ningún particular en ningún desalojo, tiene que estar la sentencia, y el Ministerio Público lo que haría es una aplicación de la decisión en todo caso, pero respetando obviamente todo cuanto establezca estas nuevas disposiciones que hemos discutido. Yo creo que va a haber un cambio significativo con esta nueva ley del otorgamiento de fuerza pública en la República Dominicana, porque la verdad es que hay un desorden en el país. Hay que recordar que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. Es correcto, le iba a decir eso. Una sentencia del Tribunal Constitucional ordenando al Congreso la elaboración de esta ley. Nos hemos tardado un poco, pero el doctor Henry Merán y un servidor nos encargamos de hacer una redacción. Debo reconocer que antes lo había hecho también el diputado Vinicio Castillo, en su momento, antes de él abandonar como diputado en el año 2016, él también había tenido una propuesta en ese sentido y la hemos retomado para garantizar que sea convertida en ley. Ya esta semana, ahora que recién concluye, también el Congreso la hemos aprobado. Sí, con su experiencia en la Cámara de Diputados, ¿usted cree que la reforma al Código Penal pase en esta legislación o en la suya?
porque hay una disyuntiva del aborto muy importante. Hay un artículo que es el 37 de la Constitución que dice que el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero hay otro también que es el 38, el derecho a la dignidad, que protege lo del aborto. Sí. Entonces ahí hay un choque constitucional. Aquí ya yo diría que más que choque constitucional, aquí lo que estamos viendo es un choque social. Sectores importantes de la sociedad dominicana, las iglesias, por ejemplo, por un lado, y los grupos feministas o de avanzada, digamos, en algunos casos, tienen posiciones diferenciadas en relación a este tema. Este no es un tema político, no es un tema de que se le va a bajar una línea a alguien para que vote por una determinada cosa. Una gente que tenga una concepción clara de que es desfavorable al tema del aborto, por razones religiosas o por la que él quiera, tú no puedes obligarlo a que piense de otra manera, pero por igual, los que pensamos de que debe haber algún tipo de oportunidad para situaciones especiales, tampoco se nos puede cuestionar por pensar de esa naturaleza. Claro. El artículo 42, numeral 3 de la Constitución de la República, dice que las personas pueden ser sometidas a cualquier procedimiento, siempre que cuente con su consentimiento. También es uno de los artículos que hay que tener en cuenta para, a la hora de nosotros legislar. Aquí hemos tenido, porque el Código Penal al regular derechos fundamentales, de acuerdo al artículo 112 de la Constitución de la República, demanda una mayoría calificada de las 2/3 partes de los miembros presentes de ambas cámaras. Esa mayoría de las 2/3 partes es la que no se ha podido conseguir para aprobarlo en una o en otra dirección. Entonces estamos en un tranque. Por eso la propuesta es de que yo soy partidario de que veamos exclusivamente el tema del aborto en una ley especial. ¿Ustedes saben cuántos casos de aborto hay en los tribunales de la República en los últimos 15 años? ¿Cuántos? 2 casos han llegado en los últimos... Dos casos por aborto han llegado en los últimos 15 años, porque el Código Penal vigente, el que tenemos actual, sanciona el aborto en todas sus dimensiones. O sea, no hay excusa para el aborto, de acuerdo al código que tenemos vigente. Y aún así, lo que tenemos son 2 casos en los últimos 15 años, en toda la República Dominicana. Dos casos. Esos 2 casos que han llegado a la justicia. Que han llegado a la justicia. Entonces, yo digo, si esos no son los casos recurrentes, no hay casuística realmente. No hay casuística. Entonces, mientras tanto, los hombres siguen golpeando a las mujeres, siguen habiendo asesinatos y no le estamos aplicando en la protección de la mujer las nuevas disposiciones que tendría el nuevo Código Penal. Sí, diputado, vamos a seguir desarrollando el tema porque vamos a ir a una pausa.